El neorrealismo italiano fue un movimiento cinematográfico que surgió en la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se caracterizó siempre por su enfoque en la vida cotidiana, pues, de la gente común, uso de escenarios reales, actores no profesionales y sobre todo un fuerte compromiso con la realidad social y la política. Italia venía de salir de un momento muy complicado, las famosas películas de teléfono blanco donde se mostraba la opulencia y la riqueza ya no eran opción y se vivió una transformación de verdad inédita. Es por ello que en el podcast de Apuntes de Cine queremos repasar uno de los momentos más indispensables en el acervo cinematográfico mundial, el neorrealismo, que además de los grandes personajes que tuvimos, los grandes directores hombres, tuvo muchas mujeres detrás de él, y por ello tuvimos que conseguir a una auténtica espigadora de cine, que con sus conocimientos, créanme, nos va a sorprender el día de hoy. Felipe Flores quien te habla, esto es el podcast de Apuntes de Cine. Conozcamos juntos a las mujeres del neorrealismo italiano. Comenzamos. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. ¿Qué tal, amigos de Apuntes de Cine? Pues como bien escucharon en la presentación, bueno, sería muy grosero no hacerlo. Les presento a Irene, espigadoras de cine que de verdad a mí me está dejando impresionado su proyecto. Ustedes escucharon la introducción. Aquí está Irene. ¿Cómo estás, Irene? Hola, bueno, muy bien y encantada de estar aquí con vosotros. Ya te había hecho un preámbulo detrás de cámaras, pero el nacimiento de espigadoras, que una espigadora suena a una persona obviamente que selecciona con mucho cuidado, con mucha delicadeza. ¿Cómo te sientes? Porque para mí eres la espigadora del cine en estos momentos. Bueno, yo voy haciendo el trabajo poco a poco, ¿no? Espigando y también, bueno, pues de ahí viene un poco la idea del nombre, no solamente por la película clave de Agnès Varda, ¿no? De los espigadores y la espigadora, sino por ir retomando este papel de ir poco a poco investigando figuras y de mujeres cineastas, principalmente directoras, es de lo que hablo en el proyecto, pero también de cine que está, pues, desde nuestra perspectiva, bueno, pues, europea y occidental totalmente, más alejados de nosotros y a los que no llegamos, pues, tan fácilmente. Entonces, pues, bueno, esta es la idea también de la web, de las espigadoresdelcine.com y la que intento trasladar en el podcast de Espigando el Cine. Energía juvenil, carisma. No, hombre, falta que digas que le vas al Atlético de Madrid y ya lo tenemos todo. Muchas felicidades. El Bueno, tema, de fútbol no me voy a meter, de hecho, ok, muy bien, muy bien. Se porque no respeta. tengo ni idea, Ah, bueno, más bueno, que ok. nada. Dije, O ok. sea que... Ah, no está bien, pero van a ver que muy pronto estaremos ahí en vivo con ella. Ya se viene San Sebastián, así que quién sabe si la veamos por allá. Hay posibilidades, yo espero que sí. Vamos a aferrarnos a la fe cristiana y que se vale. Pero algo de lo que queríamos hablar en este podcast, ahorita hablabas muy bien de Agnès, ¿verdad? Pero siempre todo parece que hemos romantizado muchísimo la Noble Bag, que se vale. Sabemos que se viene incluso la película de Linklater para recordarlo de una forma muy dinesca. Pero creo yo, no sé si Irene estará de acuerdo conmigo, que hay un periodo del cine que nos marca mucho más los encuentros, la humanidad misma, que suele ser el neorrealismo. Irene, ¿qué es el neorrealismo para los fans de apuntes de cine que escuchan el podcast? Bueno, el neorrealismo es una, así a grandes rasgos, como una lección de cine muy básica. El neorrealismo es un movimiento cinematográfico que nace en Italia a finales de los años 50, de 40, perdón, con películas como El ladrón de bicicletas, ¿no? Y con directores, pues luego se va desarrollando a lo largo de la década de los 50 y principios de los 60, pues con directores que todos conocemos como Visconti, Fellini, De Sica, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con grandes también actrices de cine como Mónica Vitti en la tetralogía de Antonioni, que es llamada de la tetralogía de la incomunicación, eh, Anna Magnani, bueno, etcétera, ¿no? Todos Claro. podemos. ¿Y de qué habla el neorrealismo italiano? Pues lo que nos muestra son
situación de posguerra europea, clases populares, clases bajas, clases pobres, bueno, mismamente en el ladrón de bicicletas es donde se guardan todas las características fundamentales, ¿no? A nivel narrativo, pues lo que estoy diciendo. Y luego, aparte, a nivel pues, cinematográfico, se usan actores o sea, no profesionales, personas, normalmente personas que viven en esa situación. Luego sí que ya se van cogiendo pues, actores principales también para llamar más al espectador a que vaya a la sala. Y son historias principalmente que reflejan esa realidad de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Italia. Luego esto bueno, pues se va ampliando y lo podemos ver en otros países. Pero sí, sería un poco esto. No sé. Sí. Fíjate, y es que eso es lo principal, acabas de dar justo en el clavo de este episodio de hoy en el podcast de Apuntes de Cine. Ya nos habíamos enfadado de hacer un poquito lo clásico de las joyas de los festivales, necesitábamos recuperar la esencia, por eso traemos a Irene de todo corazón y con mucho amor y confianza, porque amigos del podcast, siempre debe de existir obviamente esta paridad, y es lo que queríamos hablar al principio, esta equidad porque en muchas ocasiones Irene no nos va a dejar mentir y o sea, bueno, yo también me voy a dar como dicen, una patada en el pie ahorita o me voy a dar una pedrada, pero sí es cierto, existe este término del film bro o del que está una chica o cualquier persona entrenando en el gimnasio con una playera de AC/DC y te llega un loco a preguntarte 20 canciones del grupo y tú con cara de, ¿qué coño? Pues si yo quiero ejercitarme, no entiendo. Siempre pasa esto y es por eso que hoy en el podcast de Apuntes de Cine vamos a rescatar a las mujeres del neorrealismo italiano porque para mí sigue siendo uno de mis géneros y momentos históricos favoritos porque refleja de verdad, Irene, amigos del podcast, pues el sentimiento de ya no solo la clase obrera, no me voy a ver acá en mi discurso de Saihoy comunismo o algo por el estilo, pero es el cine que duele porque es el cine real. Y en muchas ocasiones sabemos que la Nouvelle Vague habla de los sentimientos que obviamente no se podían desarrollar en esos momentos porque todo eran películas impresionistas, todo era teléfono blanco, ahora hablando de Italia, pero era gente que era en su mayoría con un nivel de educación un poco más alto, un poco mejor digamos, la tenencia de oportunidades eran más prolíficas en territorio francés que en cambio en Italia, que bueno, cuando nace el neorrealismo es gente que viene que le escupiera en la cara no solo el gobierno, sino las multas económicas de la Segunda Guerra Mundial. Se estaban muriendo de hambre, Irene. Sí, así es. O sea, si hablamos, ¿no? De los dos movimientos principales, eso, pues, como tú bien lo has dicho, de la Nouvelle Vague y del neorrealismo, son pues las dos corrientes principales que dan después lugar al cine todavía que vemos hoy en día, ya no solamente en Europa, quiero decir, a nivel global, ¿no? Y de ahí se van desprendiendo pues, tantos nombres y tantas diferencias entre ellos que luego también se van mezclando, ¿no? La Nouvelle Vague también es verdad que tiene una posición, salen desde otro punto de partida, ¿no? Como bien has indicado. Y, pero también, bueno, hay similitudes. Al final, quien podía dedicarse a nivel narrativo, hay diferencias, tanto en las historias que se cuentan como a nivel cinematográfico, pero después en los cineastas que pueden dedicarse al final al cine, o sea, ¿quiénes son? ¿No? Pues al final son las personas que vienen de una clase social media alta, digamos, por no decir alta directamente, y especialmente en Italia, que es algo que llama también la atención, ¿no? Directores que vienen de una clase social alta, como puede ser Pasolini, que no es que sea directamente neorrealismo, pero bueno, es un Claro. director italiano fundamental, o Anna Magnani, ¿no? O sea, Anna Magnani, perdón, Cecilia Mangini, que siempre me confundo, Cecilia Mangini, como ella viene de una clase social alta y decide a través de la fotografía, ¿no? Le interesa la fotografía, se compra una cámara y después se pone a hacer cine y se declara anarquista y hace documentales con Pasolini. Entonces, deciden tomar o sea, las riendas del neorrealismo, ¿no? Digamos, de contar las historias que ellos mismos no estaban viviendo, pero querían acercar estas historias que veían igual por la calle, ¿no? Aunque no fueran subjetivas.
Sí, es que eso es muy importante y por eso es que el día de hoy justamente tomamos este tema. Ay, Irene, bendito Cristo, estás con nosotros. De verdad te agradezco mucho de, Gracias oye, a sí, vosotros. ya hacía falta un poco de plática de historia del cine. Platícanos, ahorita hablabas justamente de nuestra querida Ana Magnani, pero ¿por qué ella sería importante en el periodo neorrealista? ¿Qué fue lo que aportó justamente a este estilo cinematográfico? Perdón que corte aquí un momento, ¿eh? Pero Ana Magnani o Cecilia Mangini, porque me he confundido antes y quería decir Cecilia Mangini, porque Ana Magnani como actriz es fundamental, pero, Oye, pero no eso me sé llama más la si... atención y reformulo la pregunta entonces. El Ah, podcast vale, se ha vale, vale, evitado vale. gracias a esto. Es la buena plática Sí, que sí, estamos sí. viendo. Háblanos de Cecilia. ¿Por qué la importancia de ella? Eh, Cecilia. Eh, a ver, que me acuerde porque estoy aquí un poco repasando. Eh, Cecilia Magnini, bueno, la importancia que tiene, aparte de, para mí, desde el punto de vista que alguien de una clase social alta se quiera cambiar su vida dedicándose a grabar a personas que a partir del documental, ¿no? Y es donde ella además declara que se siente libre haciendo documentales. El primer guión que realiza lo realiza con Pasolini y a partir de ahí crean una amistad que bueno, permanecerá hasta que fallece bueno, o es asesinado Pasolini. Y Mangini, bueno, pues es fundamental primero porque es de las primeras, no me gusta decir la primera porque nunca se sabe, siempre hay mucho trabajo de investigación que hacer aún, sobre todo en los términos de directoras, pero es una, si no la primera, como digo, de las documentalistas italianas, una de las primeras documentalistas italianas. Entonces, ella quiere mostrar esa realidad, lo que pasa que, bueno, al contrario que los directores del neorrealismo, lo que hace es mostrarlo a través de la no ficción, ¿no? Directamente. Bueno, tiene películas increíbles y fundamentales como pueden ser Iñoti a la Chita, que es la primera, es del 58 y es la primera, o sea que estamos hablando 10 años después del estreno del Ladrón de Bicicletas y es su primera película y luego bueno, realiza otras dos en colaboración con Pasolini en el guión, como comentaba antes, que son Stendhal suonano ancora y La canta delle Perdón, Marane. Sí, perdona. esa sí la recuerdo muy bien, está en Dali. Sí, sí, sí. Y te apasiona, ¿no? Y claro, no, sí, 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 continúa. sí, sí, Ya me sí. atrapaste. Sí, bueno, ella parte de estas influencias neorrealistas que ella misma declara, ¿no? Que es influenciada a pesar de elaborar pues, un cine de no ficción, que esto es muy interesante, a mí me encanta, ¿no? Esta relación y este feedback continuo de ciertos directores, como en el caso de Bardá, entre la ficción y la no ficción, que juegan todo el rato y que parten del neorrealismo básicamente, ¿no? Y, y es esto, ella parte de esta influencia neorrealista, ¿no? Sobre todo pues ejercida por Rossellini o De Sica y lo va pues luego ya mezclando con el cine europeo más heredero de la nueva ola como de la Nouvelle Vague como puede ser Agnes Varda o el cine también de Marta Metsaros, ¿no? Que tienen esas ideas de ruptura cinematográfica, pero también las historias que cuentan están ligadas, al menos en estos casos. Y luego, bueno, Godard y Truffaut tienen películas muy diversas. Al menos en estos casos de Metzaros o Bardá, lo que hacen pues es eso también, ¿no? Partir de algo de una documentación, ¿no? De algo de no ficción para elaborar toda una historia detrás que puede llevar a términos de ficción. Y luego además Mangini ejerce el documental y su visión de hacer películas de una forma colaborativa, desde una visión anarquista también, que es y no anarquista me refiero al caos, sino a parámetros idealistas Claro, fuera de lo que anarquistas, ¿no? está impuesto, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Y ella, bueno, se declara, ¿no? Anarquista, ¿no? Y eso también es una ruptura respecto al resto de cineastas que están haciendo cine
en esos años y sobre todo pues en Italia, ¿no? También en esos años, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto de, pues en este caso de Mangini, en los años 60, bueno, pues Italia, como tantos otros países europeos, eran un polvorín de político, ¿no? Claro, y es que es muy importante justamente eso, amigos del podcast de Apuntes de Cine. Hablamos que es gente que viene a modificar lo que ya está socialmente presente y vaya que el neorrealismo costó ser aceptado en Italia, porque recordemos que Italia, sobre todo el periodo del Duce, que cayó y todo después de la posguerra, pero que han representar una imagen de gloria, una imagen de perfección, una imagen de seguir cuidando recursos como la Cinecittà, seguir cuidando inclusive la Bienal, que en esos entonces iba comenzando, pero pues gente que ahorita justamente que hablabas de Pasolini, aquí teníamos una de las historietas que andábamos leyendo ahí de nuestros amigos de Alta Marea. Me cuesta trabajo comprender justamente que, mi querida Irene, ¿cómo fue que una mujer en esos entonces, con tantas limitaciones, con tanta censura, que es la palabra clave, creo yo, aquí, y como dices ahorita, ¿no? ¿Cuántas mujeres invisibles no debieron haber existido? Que inclusive sus maridos que se dedicaban a trabajar en el medio artístico no las limitaron. ¿Tú cuál consideras que en la actualidad sería un legado de Mangini que podemos vivir actualmente en el cine, ya no solo italiano, en el cine mundial? Bueno, pues la verdad es que no sabría responderte a esta pregunta ahora. Tendría que repensarla más, porque es un cine, desde mi punto de vista, ok, sigue habiendo muchas personas haciendo documentales, quiero decir, esto que estoy diciendo es muy, muy obvio, pero de esta forma no lo sé, no lo sé, la verdad, porque ahora además, no sé, tal vez seguramente en Latinoamérica, que tiene tanta herencia, ¿cómo se dice? Sí, tanta herencia de cine documental, de cine de no ficción, seguramente se encuentren allí las herederas o los herederos. Pero ahora sí, a voz de pronto, o sea, no sabría decirte un nombre concreto o varios nombres concretos, no sabría. Tendría que darle una vuelta más, la verdad. Mangini, que sabemos, Cecilia, pues falleció hasta los 93 años, una carrera prolífica. Por ahí uno de sus últimos trabajos, creo, no estoy seguro si fue en el Europeo de Sevilla en 2020 con Do Scalotte Dimenticale, pero fíjate, nos traes ahorita la memoria y te voy a ser bien honesto, y creo que se nota en la naturalidad, ¿no? Yo no me acordaba de ella. Ahorita sí te agradezco mucho porque sí me quedé en foul. Pero claro, Ay, dije, y pero sí. claro, esta es la idea, ¿no? De estar haciendo estos podcasts, esta difusión, esta es la idea de no solamente para los demás, sino también para nosotros mismos, acordarnos, porque, bueno, a mí también me pasa, bueno, sí, es imposible, ¿no? Acordarte de todo lo que has visto o de todos aquellos referentes y siempre es bonito, pues, volver a ellos y comentarlos y sí, así que Ahora, es ahora normal. me entienden por qué trajimos a la espigadora del cine, amigos. Ahora me entienden por qué. Platícanos, Irene, ¿qué otra mujer sería fundamental dentro de este pequeño Pues repaso homenaje que hacemos? Pues mira, justo hablando de relacionado con esto que acabas de decir, que me parece fundamental, ¿no? Y ser honestos con nosotros mismos de decir, mira, yo hace 10 años que vi una película de Mangini y ya ni me acordaba, o hace 2 años, los que sean, ser honestos también con decir, mira, yo hasta hace 2 días no conocía a no sé qué cineasta. Y a mí me ha pasado, hasta hace pocos meses yo no conocía a la primera directora de cine, o considerada primera directora de cine italiana, que se llama Elvira Notari o Notari. Y a mí me dejó fascinada la historia de esta mujer bueno, y es en lo que he estado en las últimas semanas, la última publicación de hecho que he hecho en el Instagram de @espigadoras del cine es sobre ella, Sí. que es una directora de cine italiana que, bueno, nace en 1875 creo, y ella, bueno, su familia pertenece a una clase modesta, no es alta, pero bueno, ella se le permite estudiar, ¿no? Y gracias a eso, pues tiene unas nociones tan básicas como son poder leer y escribir, ¿no? Y gracias a eso después de estudiar en la escuela de su ciudad, de Salerno, da clase y luego la familia se muda a Nápoles y ejerce el trabajo como modista, ¿no?
descubre el cine cuando nace el cine en 1895 y conoce a un colorista de películas que bueno, como saben seguramente los oyentes de Apuntes de Cine, las películas se coloreaban, ¿no? En los inicios del cine y entonces pues conoce a Nicola Notari, se casa con él y fundan una productora que se llama Dora Films Productions. O Dora Film, o, bueno, lo de Productions lo acabo de poner yo ahora, es Dora Film, Pero está perdonad, bien. que me he americanizado de repente. Bueno, No pasa nada, Irene, no pasa nada. entonces, en Dora Film empiezan a realizar sus películas y están directamente ligadas al territorio, a Nápoles y a Salerno y utilizan además el dialecto napolitano en sus propias películas, en los intertítulos. Las películas son sonorizadas con canciones napolitanas en directo o con gramófono también, con canciones napolitanas grabadas en el gramófono. O sea, y esto lo cuento porque si nos situamos en Italia a principios del siglo, todos nos viene a la mente una película como es Caviria, ¿no? Claro. De Pastrone, en 1914. Esta historia, este peplum, este tipo de film histórico que luego, bueno, daría lugar a Ben-Hur y a todo este tipo de películas magnas, ¿no? Que narran historias de Roma o medievales o grandes historias, ¿no? Y en Italia se llevaba mucho ese cine, ¿no? Se pone de moda ese tipo de cine y es el cine que más se patenta además y que más interesa obviamente a la dictadura de Mussolini, ¿no? Entonces, claro, paralelo a esto, Elvira Notari está haciendo, o Notari, perdón, está haciendo un cine que está ligado al territorio, que está hablando de clases sociales bajas, que está hablando de maltrato a la mujer, por ejemplo, a Santa Notte, que a mí es una película que vi precisamente, bueno, antes de grabar, estábamos hablando sobre el Festival de Bolonia, el Cinema Ritrovato, que están haciendo mucho trabajo de restauración de las películas de Notari, y entre ellas esta película, y pude verla allí y me sorprendió eso ya no solamente la utilización del dialecto napolitano, que es algo que ni siquiera a día de hoy prácticamente se hace, sino, bueno, a no ser que sean películas cómicas o tal, sino esta idea de mostrar pues, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, historias que sucedían y por desgracia siguen sucediendo y entonces por este tipo de historias está directamente se la considera pionera y referente y la primera persona que empieza a hablar de estos temas en Italia y en consecuencia pues referente para el neorrealismo. Yo desde luego desconozco si De Sica, al hacer El ladrón de bicicletas, dijo, anda, voy a ver esta película. Lo desconozco, ¿no? O él igual en su infancia vio alguna. Pero sí que las historias esto, a nivel narrativo es el mismo estilo, ¿no? Que quede reflejado esta clase social, estas historias que está viviendo la clase obrera. No, hombre, es que es importante justamente. Ay, Irene, en serio estoy encantado que estés aquí. Pero porque sí es cierto, muchas veces estas voces quedan invisibles. Yo me acuerdo de ella que le decían la generala, o no sé si estoy medio fantaseando, pero sí habíamos visto algo de nuestra querida Elvira que ha hecho las cosas, pues, digamos que las bases, ¿no? Para lo que estamos disfrutando. Y eso es de verdad digno de aprender en el día de hoy en el podcast de Apuntes de Cine, porque el neorrealismo es ese cine que de verdad nos deja impresionados. Vamos a una pequeña pausa. Sirve que Irene se refresca un poco la garganta porque sí se ha puesto hoy al tiro con nosotros. Continuamos. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Regresamos amigos del podcast de Apuntes de Cine. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en todas las plataformas, iHeartRadio, en Spotify, Amazon Prime, que ahorita anda aquí brillando en nuestro territorio mexicano. Además de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Ads, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que sí importa es que está nuestra querida Irene de las Espigadoras del Cine. Dios mío, mujer, me estás dejando impresionado, me estás dejando anonadado. Eres una enciclopedia. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Se me olvidan datos, ¿eh? O sea, yo no quiero aquí tampoco luego que, luego que buscarlo por si acaso me estoy confundiendo o algo, pero No, bueno, no, no, no. muchas gracias. Ha estado espectacular. Yo diría Gloria Trevi, te creo, te creo, te creo. Lo que tú me digas hoy, yo te creo. Pero te quiero hacer una pregunta antes de continuar con el tema. ¿De dónde nace ese amor por el cine? ¿De dónde nace esa habilidad aparte de lo bardesco de la aspiradora? Pero porque yo te veo que, wow, lo haces hasta con devoción. Veía tus publicaciones allá en Bolonia y yo me sentía estando allá mientras tú estabas allá. Qué Me bueno. alegro. Insisto que ya luego no queremos diabetes juvenil o ya estoy en la tercera edad, ya no quiero caer para allá. Pero, ¿de dónde nace ese amor? Bueno, esta pregunta es muy difícil porque la verdad es que nunca lo he pensado. Yo siempre me ha gustado muchísimo el cine, bueno, el arte en general. Siempre he tenido interés no sé, me apasiona leer, me apasiona los museos, o sea, no sé, me encanta y yo creo que todo está relacionado al final. No sé, si te gusta leer, me parece muy imposible que no te guste ir, no te digo una pasión, ¿no? Pero ir al cine Claro. y no sé, desde siempre. Sí que es verdad que, bueno, hombre, a ver, siempre todo viene, pues al final que en casa fomentan de alguna forma, ¿no? Pues mis padres en su momento pues fomentaban que mi hermano y yo fuéramos al cine, que leyéramos. Pero bueno, tampoco de una forma, me parece a mí lo del cine, al menos en mi caso, digo, de una forma exagerada, o sea, que mis padres lo fomentaran de una forma exagerada, era ir al cine porque era una forma también de, bueno, pues de ir a ver las películas de Disney, ¿no? Sobre todo, cuando éramos en los 90 esto, y luego de Pixar y estas cosas. Y viene un poco de ahí. Y luego sí que se ha convertido en una obsesión, lo reconozco, cinéfilos anónimos. O sea, Me va. y, y, y bueno, para mí es todo, o sea, es que todo lo que hago está relacionado de una forma u otra con el cine. O sea, todo, mi hobby y mi profesión y absolutamente, absolutamente todo. No quiere decir esto que no tenga otros temas de conversación, ¿eh? Pero principalmente es el cine y me apasiona y sobre todo, Jolín, me ha encantado esto que has dicho, ¿no? De que sentías que estabas en Bolonia y esto también es un poco la idea, porque transmitir también esa sensación de, Jolín, yo tengo la oportunidad, vamos, por lo menos hasta ahora, de poder ir cada año a Bolonia y poder estar ahí, disfrutarlo, pero también quiero que el resto disfruten, ¿no? Aunque igual no tengan la posibilidad de venir hasta aquí, pues que vean que de alguna forma no sé, esa maravilla. Y luego, bueno, también es verdad que bueno, en Bolonia todo se vive mucho más intensamente, especialmente el cine, porque es una ciudad que se vuelca con el cine durante todo el año y especialmente en esas fechas es una locura. Bueno, tú que has Fíjate, estado ya lo sabes, o sea que... sí, yo aquí mis amigos de México y obviamente a todos los apunteritos, en Apunte de Cine tenemos afortunadamente pues la responsabilidad de llevar todos los festivales clase A, los emergentes, en vivo, pero si me han preguntado, yo lo veo eso, fíjate, como el momento de trabajar. Porque pues Ujú. independiente de que estés ahí viendo que las luminarias, las películas de estreno, y todo, es momento de Sí, trabajo, pero el momento de goce, que yo lo viví nomás el año pasado, si te soy sincero, y fue en Bolonia, es que es el Disneylandia de los cinéfilos, ir a totalmente, Bolonia, de totalmente. verdad, Sí, créanme que es sí, una cosa totalmente. maravillosa. Ya ves que el año pasado fue lo de Rossellini y su 100 aniversario de natalicio. Sí. Estuvo espectacular. Yo, la verdad, no había tenido el gusto de ir. Les agradezco mucho a la gente de prensa del Retrovato que nos invitó el año pasado. Pero wow, de verdad es el Disneylandia de los cinéfilos. Y continuamos con el tema. Te agradecemos muchísimo, Irene. Ya repasamos dos cineastas. Y que de verdad, para que vean que en Apuntes de Cine siempre aprendemos algo y es el chiste de tus apuntes de cine, pues a mí me dejó la mente prendida. Pero Irene, ¿quién sigue? Porque estoy seguro que traes un personaje igual o más interesante. Pues, bueno, antes que nada también debo decir que, bueno, eso, que lo que comentaba antes del Elvira Notari, con el neorrealismo no es una corriente que se siga directamente después por situaciones, bueno, pues tan obvias como la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la censura y tantas otras cosas que no dejaban que se realizara este tipo de cine, ¿no? Pero después, con la llegada del neorrealismo, hay figuras, digamos que como directoras mujeres, tal cual, como se pueden conocer dentro de la Nouvelle Vague, como puede ser Agnès Varda
o directoras de la nueva ola checa, como Vera Chitilova, Esther Krumbachova, o en Hungría Marta Metsaros, o en Suecia May Zetterling, etc. En Italia esto no sucede, o sea, no hay una figura directora de cine, digo, luego, ahora entraré en otras cosas. Ah, Directora de cine que digas, sí, perteneció a este movimiento. Hay directoras coetáneas, como el caso de Mangini que comentábamos antes, está el caso de Liliana Cavani, está el caso de Lina Wertmüller, que son coetáneas al movimiento o posteriores al movimiento y por tanto heredan ciertos parámetros. Em, por ejemplo, pero saliendo un poco de las directoras, y yo hablo principalmente de las directoras, esto también para que lo sepan los oyentes de Apuntes de Cine, porque mi objetivo con las investigadoras era solamente hablar de directoras, porque si no, aquí, montadoras, sonidistas, hay muchas también, pero ese trabajo lo he dejado ya un poco aparte porque yo sola no puedo abarcar todo. Y entonces, pero si hablamos de mujeres que están dentro de la corriente mismamente neorrealista, podemos hablar de Suso Cecchi D'Amico, que, bueno, que se la llamaba la reina de Cinecittà, guionista, fundamental para entender el movimiento, como guionista que era, trabajó con Visconti, trabajó con Antonioni, trabajó de hecho ya no solamente dentro del neorrealismo, trabajó también con William Wyler en Vacaciones en Roma, ese guión bueno, bueno, participaron otras personas, entre ellas Suso Cecchi, ¿no? Entonces, dentro de las mujeres que estaban dentro del neorrealismo, la destacaría a ella. Luego, dentro de las actrices, bueno, claro, yo por preferencia y debilidad, desde luego Anna Magnani, como comentaba al principio, y Mónica Vitti. Y Mónica Vitti es muy interesante también, no solamente como actriz, que es brillante y que sin ella, desde luego, en las películas de Antonioni no hubieran sido lo mismo, sino también porque ella dirige películas después, y esto se conoce muy, muy poco. Películas que no tienen nada que ver con la corriente neorrealista, las dirige ya en los años, yo creo que 70, 80, y debería buscarlo porque ahora no me acuerdo exactamente de la fecha, y hace una película para televisión y luego otra película que se llama Escándalo Secreto en los años 90, que esto ya sí que es un largometraje para cine. Eh, Directoras que he comentado antes que son coetáneas o posteriores al movimiento, que son interesantes porque heredan parámetros neorrealistas, porque evidentemente esto permanece y se queda dentro de la cinematografía italiana, bueno, y de otros países, pero hoy estamos hablando de Italia. Pues empezando por Liliana Cavani, ella se centra, por ejemplo, en la marginación de las mujeres, ¿no? Como trabajadoras dentro de la industria audiovisual. Lo destacó dentro del discurso que realizó al recoger el León de Oro, o sea que tiene una visión feminista, y la película seguramente que a todo el mundo le suena y que haya visto es El Portiere di Notte. Digo el nombre en italiano porque no sé muy bien cómo se tradujo allí en México, porque las traducciones en México y en España cambian, así también. que en la mayoría de casos, así que lo digo en italiano y luego miramos. Y esta película, El Portiere di Notte, tuvo muchísima... Bueno, fue muy escandalosa en el momento, se estrenó en el 73, porque el argumento se centra en la relación entre un antiguo general de las SS y una superviviente de un campo de concentración nazi. Ouch. Entonces, claro, evidentemente esta película fue muy escandalosa para el momento. Yo creo que incluso a día de hoy, yo hace años que no la veo, ¿no? Debería volver a verla, como tanta otra, Sacarla esta después. lista eterna, ¿no? que existe. Entonces, yo sí, de Lina Cavani comentaría esto. Luego, bueno, tiene otras películas, ¿no? La Pele, en la que está con Mastroianni y Cardinale, Claudia Cardinale, perdón, como protagonistas.
Al di là del bene e del male, que habla de, bueno, de la vida de Nietzsche. O sea, quiero Claro. decir, tiene películas muy diversas, Cavani. Y luego, pues, estaría ya más posterior también Lina Wertmüller, que fue la primera mujer nominada a los Oscar, ¿no? En la categoría de dirección, que bueno, ya ser directora en los años 60 ya era un hito, entonces llegar ya a ser nominada a los Oscar ya era aquello un mega hito, o sea, no sé cómo llamarlo. Y esta directora, siento cierta debilidad por ella, sobre todo por sus títulos de las películas, porque seguramente nadie se acordará de ningún título porque son títulos muy largos, como Mimi, metalúrgico, aventurero urbano, algo así. O sea, todo lo estoy diciendo un poco de seguido. Pascualino, Sete Belets, bueno, son nombres especialmente largos. Y en sus obras mezcla historias que estaban sucediendo en esos años, ¿no? Pues también de crítica social y política, ¿no? En los 60, movimiento estudiantil, movimientos políticos, lo refleja en sus películas, pero también con un toque, eh, con un toque cómico y con una parte que refleja desde mi punto de vista, muy bien la sociedad italiana del momento, incluso me atrevería a decir de ahora. Claro. Hay una escena que me apasiona, que ay, ahora no me acuerdo el nombre de la película, creo que es el Mimi Metalúrgico, que son una pareja, se acaban de conocer, ¿no? Y está uno en cada parte de la acera, de una acera, y están pasando coches por el medio, ¿no? Y entonces están hablando solamente con signos. Y esa escena a mí me encanta porque refleja muchas cosas, ¿no? Ya no solamente la historia de ellos dos, ¿no? Que se están conociendo a través de los signos, sino la historia, pues, del país, y es verdaderamente interesante. De hecho, bueno, me acaba de venir una cosa a la cabeza, que es que Scorsese, en su labor siempre de recuperación también del patrimonio a través de la Film Foundation, bueno, ese sí que, él sí que es una verdadera biblioteca y un verdadero diccionario de cine. Y hablando de Lina Wertmüller, dijo que su cine era un carnaval. Y es una definición muy, muy bonita y muy acertada, me parece, porque puedes encontrarte. Es muy feliniana también, o sea, puedes encontrarte tantas cosas dentro del cine de Vermeulen, tan interesante. Y, no sé qué más, o sea, es que iba a decir algo antes previamente, se me ha olvidado de una película. Una película ahora para el verano que, mm, que es de Lina Wertmüller, que habla del verano en Italia. A ver si encuentro el nombre. Sí, Insólita aventura de verano, creo que es. Y, el título en italiano es exageradamente largo, a ver si lo encuentro. Travolti da un insólito destino nel azzurro mare d'agosto. O sea, Con eso. siempre, siempre tienen los nombres así, de verdad. Invito a los oyentes, por favor, que busquen los nombres de sus películas, porque es una verdadera fantasía, un carnaval. O Oye, sea, oye, vamos a hacer una nota de todos estos, ¿eh? Por algo estoy anotando sí. como loco todo. Mucho trabajo para el verano, muchas cosas que ver siempre. Yo tengo una lista Sí. eterna. O sea, pero bueno. Y luego ya, la verdad, bueno, ahora mismo en Italia, pues no son los años 60, por suerte, hay en el aspecto de las mujeres en el cine, me refiero. Y entonces hay muchísimas más directoras, obviamente, y destacaría, hablando de la corriente neorrealista, y además porque me parece una película de las mejores que he visto yo en los últimos años, y que más me ha gustado, que es Siempre nos quedará mañana, C'è ancora domani, no sé cuál es la traducción allí, de Paola Cortellesi, que ya precisamente en esta película habla de la situación de las mujeres en esos años, ¿no? En la posguerra. Y entonces para ello lo que hace es narrarlo a nivel cinematográfico, ¿no? A nivel formal,
haciendo un homenaje al cine neorrealista italiano, ¿no? Entonces toma esta decisión de, bueno, aparte de planos y música, que la toma en función pues, de ese homenaje, eh, lo hace en blanco y negro. Entonces esto ya también te da una idea de de dónde viene pues, toda la idea, ¿no? Y se ven, bueno, pues claras referencias a películas básicas del neorrealismo italiano como son pues Roma città aperta, el Ladri di biciclette, Limpiabotas, que creo que era Sí, sí. Siuxá, y además, bueno, tiene el inicio del film empieza en cuatro tercios, ¿no? Que marca también una época, un cine no solamente ya neorrealista, sino también del espectador que va a ver esa película y que además también le sirve, ¿no? Nos sirve ahora a nosotros viendo esa película como espectadores, no solamente para conectar con ese momento, sino también para darnos cuenta de al final ella la historia que está contando puede ser la historia de nuestras abuelas, ¿no? En época de Claro. posguerra, qué situación vivían, ¿no? Y son esas imágenes que se guardan en el álbum de fotos, en blanco y negro, en pequeñas postales de cuatro, ¿no? De 4:3 también. Entonces, bueno, me ha venido a la mente esta película de Paola Cortellesi bueno, que también ha sido, pues fue así, el año pasado, ¿no? O hace 2 años, el año pasado creo que fue fue la película más vista en Italia y es una de las películas más vistas dentro de la historia de Italia, o sea que también No, y que es hay interesante vigencia. destacarlo. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Hace no mucho, espero no la rieguen el apellido, pero veíamos ahí en Venecia a Vermiglio con Maura del Pero. Y es justamente por ese cine de herencia que nos traen todas estas autoras. Me encantó que mencionaste a Chechi de Amico, que de verdad en cuanto al guionismo es raro encontrar un personaje femenino en esta etapa y eso es algo fundamental. Lamentablemente, bueno, decíamos siempre que lo padre de iniciar un camino es llegar al final del mismo, ¿no? Y sabemos que el podcast tiene ese tiempo. Irene, aparte de que me tienes babeando, estoy muy feliz de estar contigo el día de hoy. Vaya cátedra, te aventaste en apuntes de cine. Esas son las que dan gusto entrevistar. De verdad, Bueno, muchísimas gracias, de verdad, rasgos me de la quedo muy espigadora. satisfecha. Me quedo muy Platícame. satisfecha. No voy a mentir que yo venía diciendo, bueno, a ver qué me preguntan, a ver de qué hablamos, a ver, ¿no? Porque yo había escuchado vuestro podcast, pero bueno, digo, a ver cómo funciona, pero digo, a ver si voy a estar al nivel, a ver si les interesa. Así Oh, que, oye, así que nada, muy contenta de estar aquí y cuando queráis, muy contenta. mira que el podcast, cuando me dejan callado, es señal de que de verdad me están dando una trapeada, decimos aquí en términos futbolísticos, que soy ex FIFAs, soy FIFA regenerado, compréndeme por favor. Pero Te comprendo, no pasa nada. yo de verdad estoy muy impactado. Las redes sociales despigadoras, platícanos. Sí, las redes sociales espigadoras. Está el Instagram, que es @espigadoras del cine, que es donde pongo el contenido principal, donde os enteraréis de todo lo que vaya publicando y de también los enlaces a la web. En la web se llama lasespigadorasdelcine.com. Allí están todas las cineastas que he ido recopilando. Tengo una lista de 300 o más, o 400, allí o más, si esto Oh, continúa. Pero en la web hay, creo que ahora mismo hay 122. A híjole. veces me escriben personas por Instagram y me dicen, ay, te falta este. Digo, ya lo sé, pero es que no me da tiempo. O sea, Dame chance, chicos, diles, por pero, favor. pero de verdad, muchas gracias a todos por escribirme y seguir escribiéndome, porque yo lo apunto, aunque parezca que no lo apunto, y digo, cuando tenga tiempo lo pongo en la web. Y luego estamos en Letterboxd, en Ah, Espigadoras del Cine también, que lo hemos abierto esta semana, y ahí vamos metiendo también contenido poco a poco. Y lo más importante, el podcast también claro. de Espigando el Cine, que podéis escuchar en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast. Y nada, ya ahí intento subir contenido una vez al mes o cada 15 días. Ahora estamos en verano, entonces estoy un poco de vacaciones y estoy a otro ritmo, pero, pero, pero poco a poco, sí. No, yo te felicito de verdad de todo corazón. Créeme que hay una admiración que están haciendo. Si ya estaba,
a partir de la plática de hoy, yo ya me muero por ir a visitarte porque me estás dejando impactado. Se viene San Sebastián, no quiero apalabrarte o comprometerte frente al público, que eso es lo más taimado que puede existir, pero dame uno de directoras españolas, por favor, un podcast. Tenemos que Eh, repetir esto. sí, 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 sí. Eso está hecho. Eso está hecho. Eso, Cuando no, queráis. es que esta mujer, créanme que Eso está digo, hecho. tú mismas dices que ya escuchaste los podcasts y los que me conocen saben cómo soy, decimos en México, de mamoncito, ya para que yo esté pidiendo por favor revancha porque está espectacular. Muchas gracias, Revancha. Irene. Felipe Flores, quien les habla, amigos del podcast de Apuntes de Cine. El neorrealismo va a ser analizado durante todo este mes de agosto como preámbulo a nuestra cobertura desde la Bienal de Venecia, 82 ediciones y para nosotros la tercera de forma consecutiva. Se vienen grandes estrenos, ya les mencionábamos que vienen películas, pues a lo mejor que van a redefinir lo que será el presente de nuestro 2025. Irene, yo odio hablar de la temporada de premios porque creo que ese no es el chiste de un festival de cine, pero la Venecia me está orillando a que haga eso. ¿Qué puedo hacer? Es muy difícil, es muy difícil. Yo también intento no caer, así que lo que te puedo recomendar es intentar evadirte. Exacto, no, no, no. El año Intento no caer, pero al pasado, final todos caemos en ver lo que hay, en que no hay, en que es mejor. Y es absurdo, es absurdo. sí, no, les decía de broma que acá, primero en Cannes Emilia Pérez y luego acabé viendo una película de un tal MacDog no sé qué, ahí en Venecia, de nivel Netflix de televisión de Estados Sí, Unidos. Dios quiera que no pase lo mismo. Ella fue nuestra espigadora del cine, nuestra querida Irene Mata. Muchas gracias, Irene. muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí en Apuntes de Cine. Baby Flores, quien te habla. Adiós. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema.